Amén, hermanos, buenos días. Dios los bendiga mucho. Y también saludamos a los que nos siguen por las redes sociales. Sí, que Dios te bendiga y espero que podamos tener un lindo tiempo. Amén. Solo que me siento un poco solo aquí porque todos están atrás. Sí, todas las filas de adelante vacías. Algo, hermanos, que también así como un anuncio les queremos dar es, miren, a veces no ponemos todas las sillas que tenemos. ¿Por qué? Porque queremos que todos se puedan sentar más adelante, ¿sí? Entonces, si tú ves las sillas ahí atrás que están apiladas, déjalas ahí y siéntate más adelante, ¿sí? Porque así también yo me siento acompañado, ¿no? Hay todos atrás y yo aquí solito. Estemos más juntitos. ¿Amén? Amén. Yo te invito ahí donde tú estás, que te puedas poner de pie un momento más y entreguemos este tiempo al Señor. Amén. Amado Señor Jesús, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque, Señor Jesús, nos has regalado este día y nos permites estar en tu casa, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes control de este tiempo, que uses, Señor, mi vida para transmitir tu palabra. No permitas, Señor, que hable la carne, ni que hable yo, sino más bien sé tú, Señor, solo usándome como instrumento tuyo. Hoy quiero, Señor Jesús, ser ese instrumento que tú vas a usar y que tú, Señor, puedas hablar a tu pueblo, a nuestras vidas, Señor Jesús. Y aún yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que prepares los corazones para que cada uno pueda recibir conforme a su necesidad. Seas tú obrando, Señor, en esta mañana, en tu precioso nombre, Jesús. Todos decimos amén. Amén, hermanos. No sé si te pasa que digamos, tú conoces algún lugar o ya estás en algún lugar y ya te lo sabes de memoria. Por ejemplo, tú puedes estar en tu casa y si se va la luz, tú ya sabes cómo moverte, ¿no? Más o menos, porque ya sabes dónde está todo. Puedes caminar por ahí a oscuras, a menos que alguien mueva una silla y ahí ya te chocas tu pie y gritas o algo. O también, por ejemplo, los que vivimos aquí por Quillacollo, ya sabemos bien, ¿no? El camino hacia la ciudad, hacia Cochabamba. Algunos vamos siempre, o no sé qué ejemplo tú puedas poner del camino que recorres todos los días. Ya te lo sabes, ya lo conoces, ¿o no? ¿Sí? Y aún los que tenemos la oportunidad de conducir, también ya sabes por dónde ir. Incluso en esta época ya sabes hasta los baches que hay. Sí, entonces sabes que en tal lugar va a haber un bache, entonces le bajas la velocidad, pasas por un costadito, entonces ya vas conociendo. Y aún alguien me contaba que en esta época de lluvias, como está lloviendo mucho, hay varios charcos y se están haciendo muchos baches. Esta persona venía a Quillacollo y como no conoce, se metió uno de esos baches y lastimó su auto. Miren qué triste eso, ¿no? Pero pasa, ¿sí? Y así lo podemos aplicar a varios ejemplos, ¿sí? Cuando tú conoces algo, es diferente a cuando no conoces, ¿sí? A ver, si tú conoces cómo puedes llegar a algún lugar, hasta vas con más confianza, ¿no? Pero cuando no, digamos, te invitan a algún lugar, por primera vez estás haciendo un poquito, vas con miedo, no sabes cómo. Y esto nos lleva a la pregunta de también, ¿cómo estamos y en qué nivel estamos de conocer a Dios? ¿Será que lo conocemos mucho? ¿Lo conocemos poquito? ¿Será que conocemos al Dios verdadero? ¿O es que conocemos a ese Dios que nosotros hemos idealizado y queremos formarlo a lo que nosotros pensamos? Y esto, hermanos, va a ser algo que pasó antes y va a seguir pasando. Por eso yo quisiera pedirte que podamos ir al libro de Jueces. Ahí vamos a tener unos pasajes para estudiarlo
y podamos ver algo bien bonito. Jueces 1:1 dice, y ahí yo te invito a que puedas prestar atención, ¿sí? Un momento, despojémonos de todo lo que tenemos que hacer y enfoquémonos en lo que dice acá la palabra. No se olviden, hay una diferencia entre conocer y no conocer. Dice la palabra de Dios, Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Miren, hasta ahí medio que todo va bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos cómo el pueblo de Israel consulta a Dios. A ver, ¿cuántos consultamos a Dios antes de tomar una decisión? Hay solo 3. ¿Y los demás? A ver, sigamos. Y le dice, ¿no? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, miren cómo es Dios. Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entendamos algo, hermanos. Digamos, aquí dice Judá, pero o sea, se refiere a toda la tribu de Judá, ¿ok? Igual de Simeón, o sea, todo el pueblo que tenía. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos como Dios ya había repartido esas posesiones a cada una de las tribus de Israel, ¿sí? Y aquí simplemente lo menciona por tribu, pero se está diciendo todo ese pueblo tiene que ir a pelear, ¿no? No es solo Judá, el hombre, y Simeón, el hermano, sino todos, ¿sí? A ver, para que entendamos mejor, es como que Dios en Cochabamba agarró y dijo, a ver, a Judá le voy a dar Quillacollo, ¿ya? A Simeón le voy a dar Vinto. Entonces ahí Judá agarra y dice, ok, pero ahorita está ocupado Quillacollo, ayúdame y vamos a ir ahí a pelear, después yo te voy a ayudar a ir a Vinto a recuperarlo, lo que es tuyo. Y esa es la onda, ¿no? Entonces le dice a su hermano Simeón, no, ven y pelea conmigo. Dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él. O sea, hallaron al rey de este pueblo, pelearon contra él. Dice, y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adonibesec huyó. Y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Te imaginas eso? Chao pulgares. Dice que los pulgares son lo que nos hace diferentes, ¿no? a las demás especies. Y aún escuchaba algo que decía que digamos, para asegurar partes de tu cuerpo o todo o si quieres conseguir por ahí un dedo, este es el más valioso, ¿sí? El pulgar. Y dice que les cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Haciendo una pausa aquí, hermanos, miren cómo este rey Adonibesec reconoce algo que yo quiero, haciendo un paréntesis, podamos entender que en la vida todo es siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Así que siempre ponte a meditar qué estás sembrando y si estás sembrando bien. Porque aquí a este rey lo entendía. Él dice, a 70 reyes yo les he hecho esto. Les he cortado los pulgares, pero ahora me toca a mí. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Así que ojo, hermanos, ¿sí? Siempre medita qué estás haciendo, porque también eso vas a recibir. Y no te olvides, Dios es justo, ¿no? Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también va a recoger. Hasta aquí todo ok, o sea, se ve bien, ¿no? El pueblo consulta a Dios, Dios les responde, qué bonito es eso. Pero si tú sigues leyendo el libro de Jueces, y el libro de Jueces es un libro ahí donde te hace pensar, ¿no? Te hace meditar en cómo realmente somos de desobedientes a veces. Ahí mismo en Jueces 1, pero nos vamos al versículo 27, dice la palabra de Dios. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín, tiene de título. Y dice, y aquí vamos a entender algo, ¿no? Empezaba ahí el pueblo a decir, ¿quién va a subir primero? Entonces le decía Dios, ya, que suba Judá. Ok, Judá va y pelea por lo que es de él. Ahora está hablando de Manasés. Entonces dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam ni a los de sus aldeas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Manasés fue al lugar donde Dios le había dado, digamos Vinto, va a Vinto, y había una instrucción previa de Dios que vamos a ver. Pero ¿qué dice aquí? Que dice que tampoco Manasés arrojó a los que ahí habitaban, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Mengido y sus aldeas. Dice, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo, ¿qué dice? ¿Que se fuera? ¿No? ¿Qué dice? Cuando Israel se hizo fuerte, o sea, ya podía dominar, tenía poder ahí, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín, otra tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Miren cómo el pueblo de Israel y sus diferentes tribus fueron tomando la posesión que Dios les había dado, pero también perdonando algo. ¿Tú crees que Saúl fue el único que perdonó y desobedeció una orden directa de Dios? Pues no, esto es mucho antes y miren que ya desde más antes cómo ya había esa desobediencia, ¿no? Porque Saúl no fue el único que le perdonó la vida a lo mejor, ¿no? Que había ahí a lo más bonito y aún al rey Agag de Amalek. O sea, ya pasó antes. Y miren, hermanos, cómo dice, porque yo me quedaba mucho cuando leí esto y dice, hizo tributar. ¿Notan el interés? No sé si estamos entendiendo esta parte, porque dice que le hicieron tributar al cananeo. Y a ver, vamos a poder desarrollarlo un poquito más para poder entender. Si tú sigues leyendo todos los versículos, vas a ver cómo Zabulón, la tribu de Zabulón, tampoco exterminó a todos. Aser hizo lo mismo. Nos vamos al versículo 33 y dice, tampoco Neftalí, otra tribu, arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron, ¿qué dice otra vez? Tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Ben-Hadad. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ahí vemos que ahí los amorreos pusieron un poco de resistencia. Sí, no fue tan fácil ahí conquistarlos. Dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, o sea, toda la tribu de José se fortaleció, ¿qué dice? Fue y los destruyó. ¿Eso dice? ¿No?
Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acraim, desde Sela hacia arriba. O sea, hasta límites le han puesto, ¿no? Es como, te doy este barrio. La zona sur de Quillacollo va a ser tuya, amorreo. Algo así. ¿Qué les parece? A ver, o sea, es como que decían, no los vamos a destruir, no los vamos a votar. ¿Por qué no hacemos que nos paguen? ¿Por qué no hacemos que nos den algo de dinero? Dejemos que se queden. Me imagino que empezaban a pensar algo así, ¿no? Como que vamos a tener ese ingreso extra por ahí, nos van a pagar intereses, vamos a lograr mucho, vamos a ser poderosos, ricos. Pero mucho cuidado, hermanos, con estos detalles. Y algunos dirán, ¿pero qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo? Es un negocio, es una oportunidad, la quieren aprovechar, van a ganar dinero. Este pueblo de Israel tiene mente de tiburón. ¿Han escuchado esa frase ahí cuando alguien sabe de los negocios? Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que Dios les había dado una instrucción mucho más antes. Y para eso quisiera pedirte que podamos ir a Deuteronomio 18, al versículo 9, y ahí podamos leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice? Y tiene de título Amonestación contra costumbres paganas. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cuántos queremos ser perfectos delante de Dios? Y aquí había una instrucción, porque les dice, cuando entres a la tierra que Dios te va a dar, o sea, lo que ya estamos viendo, ¿no? Que están entrando a su posesión cada tribu, dice que no aprendas esas abominaciones. Entonces no tenías que ser parte con ellos, porque al final, hermanos, de alguna forma te vas contaminando, ¿sí? Si tú tienes, no sé, tu círculo íntimo son personas que quizá no conocen bien a Dios, entonces te van a jalar a ese lado si tú no tienes la firmeza suficiente. Por eso es lo peligroso. Miren cuánto antes en el libro de Deuteronomio Dios ya les había dado una orden, pero el pueblo de Israel no lo obedeció. A ver, si les doy un ejemplo de cómo es esto. Si estamos viendo aquí es como que tenemos al pueblo de Israel toma posesión, los deja quedarse y les cobra algo. Es como que a ver, imagínate que Dios nos regala un templo, ¿sí? Amén, y va a llegar. Nos regala un templo y está todo bonito. En ese templo tenemos ahí los pisos bien bonitos, las paredes, tenemos así un altar y tenemos un sótano. Y decimos, este sótano, ¿por qué no lo alquilamos? ¿Por qué no lo alquilamos a no sé, a alguien que quiera o a algún local que pueda vender bebidas, que es buen negocio? O ¿por qué no lo alquilamos para un lugar de citas, por decirlo de forma elegante? Y así obtenemos ingresos. Y obtenemos ingresos para la iglesia. ¿Por qué no hacemos eso y que tributen a nosotros estas personas que van a alquilar? ¿Le ves algún sentido a eso? Pero eso hizo el pueblo de Israel.
Dios quería pureza para su pueblo, hermanos, y Dios quiere lo mismo para nosotros. ¿Sí? Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Pero, ¿saben? Nosotros tenemos esa costumbre, y aún te puedo decir que somos buenos para pervertir las cosas. Somos buenos para hacer lo incorrecto muchas veces. Y creo que todos estamos incluidos ahí. ¿Sí? Y ahora, hermanos, ¿saben? Es un tiempo bien peligroso. Quizás el tiempo más peligroso que estamos viviendo por toda la manera en que tú puedes acceder a información. Y si tú no tienes la dirección de Dios, a su amado Espíritu Santo, si tú no te preparas en la palabra de Dios, puedes caer muy fácilmente en un sinfín de errores doctrinales. En un sinfín de errores que al final tal vez te puedan costar mucho. ¿Sí? Por ejemplo, hace algún tiempo estábamos por la plaza principal, ahí la de Cochabamba, la 14 de septiembre, y yo iba un poco apurado. Entonces un poquito me adelanté de Emma y Emma escuchó algo. Había ahí un par de señoritas y Emma escuchó a una de ellas y me llamó y me dice, ven, escúchale un ratito. Emma ya había escuchado pues lo que había dicho esta señorita. Entonces yo me regreso y ahí se acerca la señorita muy amable, tenía una Biblia y me dice, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad con mucha amabilidad me saluda y me dice, ¿tú sabías que Dios tiene esposa? Y yo, no, le dije. Y ahí me citó la palabra, hermanos. ¿Sí? Me citó el libro de Gálatas, si más no me equivoco, me citó Apocalipsis. Y ¿saben qué? Le creí. No, mentira. Si no, no se crean. Pero ¿qué pasó ahí, hermanos? Que empezamos a tener una conversación donde yo le decía, no, estás equivocada. Y empezaba a también explicarle cómo es estos temas, ¿no? Y empezaba a decirle, no, porque si tú lees Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2 y 3 y te vas a dar cuenta que no es así. Y ella se mantenía en esos 3 versículos y me decía, pero aquí está en la palabra. Y yo le decía, no, porque no puedes tomar 1 o 2 versículos y hacerlos doctrina. Y al final, ¿qué pasó? Que ninguno se pudo convencer de nada. Nos dijimos, Dios te bendiga, y ella se fue. Pero ¿saben? Estaba bien preparada para poder confundir a quien quizá no tiene mucho en este camino o no lee la palabra de Dios. Entonces, hermanos, miren cómo ahí está ese peligro de poder caer en estas cosas. Y aún la iglesia a la que ella pertenece es una iglesia bien grande aquí en Cochabamba. Pero miren con qué ideas están. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos nosotros, por falta de conocimiento, por eso empezaba con esos ejemplos, conocer, no conocer. Cuando tú conoces algo, vas a poder llegar a ese destino, quizá con más facilidad que cuando no conoces. Porque cuando no conoces, ¿cómo vas? A veces hasta el Google Maps te falla. O como era antes, te bajabas y preguntabas, ¿no? O le mandabas a alguien a preguntar, y ¿cómo llego? ¿Dónde es este lugar? Y ahora, hermanos, nosotros tenemos una meta, que es Cristo Jesús. Pero también hay muchos caminos que nos van a alejar de Él, aun cuando digan que nos van a llevar a Él. Por eso, tengamos cuidado. Entonces el pueblo de Israel hizo estos negocios ahí con
con los que deberían haber votado. ¿Y qué pasa? A ver, podamos leer Jueces 2. Jueces 2:1 y dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, miren quién se presenta ahí, el ángel de Jehová. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto, ¿qué dice? Con los moradores de esta tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Pacto, tratos, negocios. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y les reclama, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué pasa, hermanos, cuando a veces nos equivocamos así drásticamente? Después vienen las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias muchas veces son bien duras. Por eso nosotros tenemos que ser también muy sabios en todo lo que hacemos y en todo nuestro andar. Y si tú, hermano, te vas fijando esta parte de la palabra, vas a poder darte cuenta que Dios también va a ser justo en lo que te va a entregar a ti. Entonces, hermanos, seamos sabios, ¿sí? A veces también nosotros queremos acomodar las cosas de la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Acomodamos la palabra de Dios a nosotros, cuando nosotros deberíamos acomodarnos a la palabra de Dios. Y eso está pasando también ahora. Si tú te das cuenta, y muchas veces hasta nosotros queremos utilizar algún versículo para poder justificar algo que queremos hacer. Pero hermanos, no siempre eso es bueno. La palabra de Dios no es solo un versículo, la palabra de Dios es todo un contexto, ¿sí? Y aún, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, y es algo que me está gustando mucho de unos cursos que estamos pasando los jueves, que por ejemplo la primera clase era Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces queremos acomodar la palabra a lo que nosotros queremos o pensamos. Hoy está de moda mucho unos temas. A ver, por ejemplo, ¿Dios es socialista? ¿O Dios es comunista? ¿Dios es capitalista? Porque, a ver, yo escuchaba que alguien decía, Dios es comunista y está de acuerdo con estas ideas. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Hechos que los primeros cristianos agarraban todo lo que tenían y lo vendían y lo entregaban y compartían todo entre todos. Y se basan en eso. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Que esos primeros cristianos lo hacían por voluntad propia. ¿Sí? Lo hacían voluntariamente porque querían. No por coerción, no por amenazas o no porque alguien los obligaba. Aún la palabra de Dios dice que tú no debes codiciar los bienes de tu prójimo. Entonces, con esa simple
versículo que te dice la palabra, ya te puedes dar cuenta que ahí hay un error. Y no es así, ¿sí? El tema de expropiar y cosas que hacen este tipo de gobiernos no va con Dios. Ahora, ¿Dios será capitalista? Y aquí también se basan en que no, que Dios les ha dado los hechos ricos a sus hijos, y Abraham era rico, y Jacob ha sido rico, pero hay una parábola, la parábola de los jornaleros, que dice que llamó a unos a trabajar todo el día, y después volvió a ir y llamó a otros y solo los hizo trabajar 1 hora y les pagó lo mismo. Eso no es capitalismo, si tú te das cuenta, ¿sí? Entonces, tampoco va por ahí, ¿sí? Dios está fuera de todo esto, hermanos. O sea, Dios es tan grande y tan inmenso que Él no es ni uno ni lo otro, ¿sí? Y si tú quisieras poder buscar un buen gobierno, yo te diría que el mejor gobierno es ese que dicen la teocracia, donde Dios gobierna, donde Dios te dice qué hacer y tú lo haces. ¿Qué mejor que eso? Que nuestro Dios gobierne, el justo, el poderoso, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces agarramos un par de versículos y ya queremos incluirlo en lo que está en ese momento en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en lo que estamos buscando creer, ¿sí? Y yo te animo a que si tú quieres creer en algo y si tú quieres seguir alguna postura de estas, lee y estudia y no te dejes guiar simplemente por alguien. Todos tenemos la capacidad, hermanos, de poder discernir muchas cosas. Entonces, busquemos esas verdades. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a nosotros no nos gusta leer. Y aún en este país, la verdad, la gente no lee. Si hablamos de qué libro has leído el año pasado, ¿qué me responderías? ¿Por qué? Porque la verdad es parte también de nuestra cultura, de esta generación, de las pasadas también, de que no nos gusta leer. Y aún no nos gusta leer la palabra de Dios también, si somos sinceros. Porque incluso ahí salen frases que te dicen, y una que la verdad me hacía pensar, he escuchado a políticos decir esto, que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Falso. La voz de Dios está muy lejos de lo que puede pensar un grupo de personas. Y lo vemos aquí mismo. Porque quizá todo Israel, toda la tribu de José, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, han podido llegar a un consenso de decir, ok, que se queden y nos paguen. Pero esa no era la voz de Dios. Entonces, hermanos, seamos sabios en esto y aprendamos también a discernir estas cosas. Conocer y no conocer hay una diferencia. Porque aún si tú te das cuenta, cuando llega nuestro Señor Jesús, ¿qué esperaba la gente? Un libertador. ¿Sí? Alguien que venga a liberarnos de la opresión de los romanos, alguien que venga y les quite ese yugo. Aún no sé cómo lo imaginaban a Jesús, porque a ver, él a qué discípulos hubiera ido a conseguir. Pero cuando llega Jesús, busca a uno de sus discípulos que sea un cobrador de impuestos. ¿Tú sabes cómo odiaban el pueblo de Israel al que trabajaba en eso? ¿Tú sabes cuánto los odiaban porque eran los que estaban ahí cobrándoles, molestándoles, quitándoles cosas porque no podían pagar? Y nuestro Señor Jesús elige a uno de ellos. Entonces,
tú ahí te das cuenta que nuestro Dios no piensa como nosotros, ¿sí? Pero nuestra labor es conocerlo cada día más para que podamos también pensar como Él y no pienses como tú piensas. Porque aún después, ¿a quién elige nuestro Dios? A un tal Saulo, a un hombre que, o sea, nada que ver con lo que Dios es, con lo que Dios decía, pero Dios usa al que quiere, y al final de ese libro que estás agarrando, la palabra de Dios, Él ha escrito ahí por la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, Dios no piensa como tú. Y así te vas a topar con muchas ideas, y de verdad, hermanos, por eso les decía, este tiempo es el más peligroso. Otra de las ideas raras que yo escuchaba por ahí, y es dicha por un líder muy reconocido. Él dice: la cruz es el fracaso de Dios. ¿De verdad? O sea, ¿es en serio lo que ha dicho esta persona? Si por medio de la cruz estamos aquí ahora, hermanos. Si por medio de la cruz es que hemos obtenido ese regalo que ahora tenemos, tan simple para acercarnos a nuestro Dios. Pero, ¿cómo le puedes llamar fracaso a eso? Pero están creyendo en esas ideas, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estás leyendo la palabra para poder tener un fundamento firme y no caer en estas cosas? ¿O simplemente te vas a dejar llevar por lo que veas? Gracias a Dios yo puedo conversar con muchas personas y a veces me pasan videos y me dicen: mira, y son videos ahí donde uno dice: no, Jesús no vino a morir por tus pecados, Él lo mataron por, y no sé qué cosas más. Y tú lees los comentarios y hay, no sé, 1000 comentarios que dicen: tienes razón, sí, este es el verdadero mensaje. Y, hermanos, es un tiempo peligroso y realmente tenemos que estar muy firmes en lo que creemos y conocemos. Entonces, yo no quisiera que nos llegue a pasar lo que dice la palabra de Dios, de que la nueva generación que venía después de Josué no conocía a Dios, porque así lo dice el libro de Jueces. Hemos leído Deuteronomio, donde Dios les da un mensaje claro, pero pueden decir: o sea, si hace mucho tiempo, ¿por qué ya lo olvidamos? Alguien no lo anotó bien. Pero en el libro de Josué, estamos leyendo Jueces, un libro antes, Dios les recuerda lo que ya les había dicho. Y te invito a que podamos ir a Jueces 23, al versículo 5, y dice: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. O sea, les está diciendo Dios: yo a los que habitan ahí los voy a botar, los voy a echar fuera, ustedes van a estar tranquilos y van a poseer esas tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. En ese tiempo solo tenían el libro de Moisés. Ahora tenemos toda la palabra. Llevémoslo a nuestro tiempo. Esfuérzate mucho
en guardar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Sigue, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Qué les parece? ¿Está bonito o no? Pero ellos no lo hicieron así. ¿Y tú cómo lo estás haciendo? Me pregunto. ¿Tú cómo estás avanzando en esta caminar cristiano? ¿Será que estás siendo obediente a Dios? ¿Será que conoces realmente a Dios? Porque la verdad, hermanos, hay muchas maneras de poder hacer las cosas. Hay muchas maneras de que tú puedas estar en los caminos de Dios. Hay una manera que puede ser la correcta y hay otra manera que usaban los fariseos, por ejemplo. ¿Sí? Los que se creían los más puros, los mejores, pero que no lo hicieron. Ahí mismo en el libro de Jueces 2:7, se los voy a leer, porque aquí dice que ya muere Josué, y dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué, los líderes y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Dice que solo lo hicieron durante ese tiempo. ¿Y después qué pasó? Que después lo olvidaron. El versículo 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía. Y es lo que estamos viendo. Conocer, no conocer. Esta generación, ¿qué dice? Que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y eso nos lleva a que podamos meditar en muchas cosas. ¿Cómo estás haciendo tú en este caminar? ¿Y aún estás obrando de buena manera? Llevémoslo a ejemplos prácticos que digamos hemos podido ver esta semana. El transporte público esta semana hizo un bloqueo. ¿Sí? Y han bloqueado calles, han bloqueado avenidas, y sacando de lado si es justo o no su petición. A ver, si tú te pones a pensar, ya no es suficiente perjuicio que no salgan sus autos. ¿Por qué no ese día han agarrado y simplemente han guardado sus micros, sus trufis? Ya con eso afectaban a la población, ¿no? Pero ese día, ¿por qué no han guardado sus autos y ellos se han tomado un descanso? Se han tomado un break, un sabático, digamos, o un día de jubileo, podríamos decirlo, que para recordarles, como bien decía la pastorita, próximo domingo es el jubileo, amén, y ahí tenemos que estar todos. Pero la forma de bloquear de ellos era demasiado torpe, ¿sí? Porque como les digo, ya es suficiente con que no saquen sus autos. Pero el poner tus autos uno al lado de otro, dejando este espacio, aún pinchando llantas de motos, de bicis, agrediendo a las personas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese extremo?
Si somos más puntuales, o sea, estás atacando directo a tu principal cliente, pero no les importa. Entonces, ¿ahí habrán obrado bien ellos? Porque, hermanos, de eso se trata. Y no te olvides que digamos, siempre hay niños que quieren ir a algún lugar, hay personas de edad que quieren llegar a un lugar, hay mujeres embarazadas que quieren llegar a un lugar, tienen citas médicas, qué sé yo, y miren cómo están haciendo. Y si alguno está viendo este mensaje, es para que reflexionen también. ¿Habrán obrado bien ellos? ¿Están siguiendo ese conocer a Dios o no conocer? Te pongo otro ejemplo. Había una noticia que en la ciudad de La Paz un trufi perdió el control. Y este trufi se llevó por delante a dos señoritas. Dos señoritas que una de ellas creo que está bastante delicada y sería bueno igual incluirla en nuestras oraciones, ¿no? Pero no sé si ustedes saben que este trufi lo detuvo un auto. Porque en esta calle donde sucedió, que se llama la Genaro San Ginés, es una calle empinada. Entonces el trufi, como falló sus frenos, se subió a la acera, se llevó a estas dos señoritas y, hermanos, si alguien no lo detenía, esto hubiera sido mucho más grave. Hubiera podido lastimar a más de 20 personas. Pero ¿qué pasó? Un joven de 21 años, Kevin se llama, metió su Volkswagen Gol, lo puso de frente y pudo detener el trufi. Es así que este trufi solo lastimó a 2 personas y no lastimó a más. Miren cómo este joven obró. Si tú ves de qué año es su auto, te vas a dar cuenta que la verdad, qué lindo corazón tiene este muchacho. Porque no era uno antiguito, así es, un auto moderno. No le importó y lo puso ahí adelante. ¿Por qué? Porque seguramente ahí sintió algo de parte de Dios, no lo sé, pero hizo lo correcto. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Estás haciendo así bien las cosas o te estás dejando llevar por otras? ¿Saben? Ese corazón de este muchacho es, creo que un corazón muy agradable a Dios. ¿Por qué? Porque dejó de lado sus intereses, lo que a él le parece, lo que a él le gusta. ¿Cuántos no amamos nuestro auto? O sea, lo cuidas, ¿no? Lo lavas, lo llevas a tiempo a los mantenimientos. Y la verdad, qué dura decisión ese momento de meterse ahí, que te choquen y detener, pero por algo mayor. ¿Sí? Algo que me gustaba mucho de la clase del jueves que les comentaba es lo que decía el pastor. Porque él decía, ya tú no puedes agarrar la palabra de Dios y decir, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Dicho de una forma que espero no suene brusca, pero a Dios no le importa tu opinión. ¿Sí? Dios, si ya dijo algo, si Él ya lo escribió en su palabra, entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, meditemos. Yo te invito ahí donde tú estás, también puedas meditar. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿O estás como el pueblo de Israel queriendo hacer tus propias normas por tu propio beneficio? ¿Será que seremos como esos fariseos que se jactaban de conocer a Dios? De poder decir, Dios es así, pero no tenían ese amor de Jesús.
Yo te animo a que puedas leer el libro de Jueces. Llega hasta el capítulo 6 y dime cuántas veces dice, y el pueblo de Dios se olvidó de Dios, se apartó de Él. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba jueces, levantaba personas para que puedan ir y liberarlo. Y qué triste una vida que cada vez esté alejándose de Dios, olvidándose de Dios, hasta que pasa algo y vuelves a Él. Y otra vez, que ya está todo bien, te alejas de Dios, te olvidas de Dios, hasta que otra vez pasa algo. ¿Saben? Cuando también tú empiezas a conocer a Dios, se nota en tu vida. Y se va a notar, hermanos. Pero a veces somos tan tercos que no queremos hacer caso a Dios. Dios ya te ha dicho, no sé, dale a tal persona tu capa, por ejemplo, citando a nuestro Señor Jesús. Perdona a tal persona. Y tú dices, no. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pero también, hermanos, es bonito cuando tú notas ese cambio que Dios ha hecho en vidas. Y saben, ayer pasaba algo muy bonito porque la verdad yo iba por la calle y a veces ahí voy bien metido en mis pensamientos y aparecían mis hermanos, ¿sí? Aparecía mi hermano Andrés, Anaí y me saludaban y me decían, ¿dónde estás yendo? Y yo les decía, bueno, me parqué un poquito más allá. Ah, ya, pero ese corazón, esa disposición de poder decir, quizás necesitas un aventón, te llevo hasta por ahí. Porque otros nos hacemos a los locos, ¿no? Cuando vemos a alguien, ay, que no me vea. ¿O no? Pero miren cómo es Dios, hermanos, y cómo obra, y Dios los bendiga mucho, hermanos, de verdad. Pero ¿cómo estamos, hermanos? Estamos obedeciendo a Dios, a lo que nos dice, porque Dios te habla a cada uno. Dios habla a cada una de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? Y aquí el tema es que tú tienes que ver tu vida tal y como es. Y que tienes que enfocarte en tu vida. A ver, no sé a cuántos han ido al gimnasio alguna vez. ¿Ya? Porque si tú has ido al gimnasio, ahí te vas a dar cuenta que a veces cuando llegas ves a otros que son más fuertes, ¿sí? A otros que pueden levantar más peso, están así más grandes. Y si tú te comparas con uno de esos, pues sales decepcionado de ahí, la verdad. Pero la competencia, mis hermanos, es contigo mismo. Si tú vas a competir contra alguien, que sea contigo mismo. Por eso no te compares con la vida de Pastor Josías, con la vida de otro hermano. Porque imagínate que tú puedas decir, ay, pastor, ¿cuánto oras? Así él te va a decir 1 hora. Ah, yo oro 2. Soy mejor que él. Pero si él te dice, yo oro 1 hora y tú, no, 5 minutos, te vas a decepcionar. Por eso tú no tienes que compararte con nadie. Lo que tú tienes que hacer es, ok, hoy he orado 2 minutos. Hoy me he olvidado orar en la mañana. Que mañana no pase. Que mañana lo primero que hagas sea entregarle a Dios ese día, agradecerle a Dios. Amén. Entonces, hermanos, de eso depende. No te olvides esa diferencia que hay entre conocer y no conocer a Dios. Te invito a que podamos ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 13, porque aquí hay una historia que es la historia del endemoniado gadareno. ¿Sí? La verdad,
es una de mis historias favoritas de la palabra de Dios, porque te habla de un hombre que es restaurado por Dios, ¿sí? Y yo me identifico un poco porque Dios así también restauró mi vida, porque Dios así también me ayudó. Lo que sí a veces me pregunto es, ¿por qué citarlo así como el endemoniado gadareno al pobre hombre y que lo recuerden así por tantos años? Pero si te das cuenta y como somos, imagínate que diga su nombre real ahí y diga que, digamos, se llama Leonel. Ahorita ya lo hubieran santificado a este hombre. Ya habría una iglesia San Leonel ahí por algún pueblito. Ya habría la fiesta de San Leonel, donde todos están invitados. Pero dice el endemoniado gadareno, un hombre que vivía en una región, dice la palabra de Dios, que tenía la fuerza de romper cadenas, pero tiene un encuentro con Jesús. Y cuando se encuentra con Él, su vida cambia por completo. Ya no es el mismo, y ahora es alguien diferente, porque así es cuando conoces a Jesús, cambias. Pero dice Marcos 5:13, y dice, y luego Jesús le dio permiso, esto es cuando lo está liberando, o sea, los demonios que estaban en él se atemorizan, ¿sí? Y eso yo quiero que se te grabe ahí, los demonios tiemblan ante nuestro Dios, ¿sí? Así que si tú estás con Dios no tienes por qué temer de nada. Y dice, entonces los demonios le dicen, ay, por favor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús dice, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Un hombre es liberado, hermanos. Qué bonito es eso. Es como que tú veas una sanidad en este tiempo, que veas un paralítico que se levanta y ahí, ¿qué haces? Te alegras, ¿no? ¿No? Pero ¿qué pasó? Dice, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que había, y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! Miren, hermanos, ver a alguien así, ¿no te alegrarías? Pero ¿qué dice de ellos? Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Y qué dice? ¿Y le invitaron a Jesús a quedarse? No. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesús. Y aún su enfoque, ¿cuál fue, hermanos? Un enfoque económico, un enfoque bastante mercantilista, digamos. Porque estás viendo una persona, dice, sentada, vestida en su juicio cabal, y en vez de alegrarte, te vas al otro extremo de ver qué pasó. Imagínate lo que Jesús pudo haber hecho ahí. Les pudo haber, no sé, multiplicado esos chanchitos, qué sé yo. Pero por no conocer lo que pasó, le pidieron que se fuera. Ten cuidado cuando tu enfoque es a veces muy material porque te puede pasar este tipo de cosas. Así como el pueblo de Israel, no hagámosles tributar, que nos paguen. Pero ¿saben qué pasa? Que más adelante también ya conocen a Jesús. Porque dice que esta historia del Gadareno pasó en una región que se llama Decápolis. 2 capítulos más adelante dice la palabra de Dios. Te invito a que puedas ir a Marcos 7, al versículo 31 y puedas ver qué sucede. Misma región, ojo,
Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre una historia y otra? En la primera no conocían quién era Jesús. En la segunda ya sabían quién era. Y decían, bien lo ha hecho todo. ¿Y cuántos no podemos decir lo mismo ahora? Que Dios lo ha hecho todo bien en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si hoy va a quedar algo en tu corazón, que sea el de puedas conocer más a Jesús, puedas conocerlo más y llenarte más de Él, porque saben, realmente Él es real. Ahí donde tú estás, yo te invito a que te pongas de pie, te invito a que puedas reconocer cuán real es Dios, y lo más importante, puedas decir que sí lo conoces. ¿Saben? En uno de esos bloqueos yo me enojé mucho, ¿sí? Porque decía, voy a ir temprano al tren. Y como voy a estar tempranito, el tren me va a llevar, así que voy a pasar los bloqueos, no va a haber problema, voy a llegar temprano a mi trabajo y va a ser un buen día. Y eso hice. Me levanté temprano, me fui al tren y cuando era la hora de que pase el tren, no llegaba. Y después pasó 10 minutos y no llegaba. Y así pasó media hora. Pero yo ya decía, ya ni modo, igual que venga. Y de ahí lo vi venir al tren. Y ¿saben? No paró en mi parada. Y ahí me enojé y dije, o sea, todo en vano, he perdido más de una hora, ¿qué voy a hacer? Entonces me ponía a caminar y empezaba a avanzar hacia el bloqueo. Pero ¿saben qué iba haciendo ahí? Le decía, Señor, provee a alguien que me lleve, alguien que me pueda acercar. ¿Y saben qué pasó? Me encontré con nuestro hermano Ronald. Y él me dijo, pasamos el bloqueo y me dijo, vamos hasta el kilómetro 7, de ahí hay un auto que podemos recoger y nos vamos. Miren cómo es Dios, hermanos. Quizá con lo poquito que lo conozco, Él ya me muestra cuánto me ama y cómo provee. Yo sé que quizá tú lo conoces más, o quizá tienes la disposición en tu corazón de conocerlo. Entonces, busquemos más de Él. Busquemos esa provisión que solo Él va a poder darnos. Dios es bueno, nunca te olvides de eso. Dios responde, tampoco te olvides de eso, ¿sí? Y no te olvides que hay diferencia entre conocer y no conocer. Porque cuando no conoces, te puedes desviar, te puedes perder. Pero cuando conoces, ya sabes la dirección. Así que yo te invito ahí donde tú estás, que puedas cerrar tus ojitos y que podamos agradecer a Dios porque Él ha sido bueno y porque Él nos ha dado tantas cosas. Ahí podemos decirle, Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Señor Jesús, tú nos has dado el regalo de conocerte.
pero a veces no lo aprovechamos. A veces, Señor, preferimos hacer otras cosas que estar en tus asuntos. A veces, Señor, preferimos otras cosas que estar en tu palabra. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres real, Padre bueno. Y que, Señor Jesús, tu camino es único. Y es el camino que queremos seguir. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a conocerte cada día más. A conocerte a plenitud. A que sepamos, Señor, cómo eres tú. A conocer tu corazón, a conocer cómo piensas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas estar en nosotros, Espíritu Santo, mora en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas así como a ti te agradan. Yo te pido, Padre, que si todavía no te conocemos bien, tú veas nuestro corazón que te quiere conocer. Te quiero conocer, Señor Jesús. Puedas decirle ahí, te quiero conocer, Señor. Y hoy, Señor, entregamos una vez más nuestras vidas a ti porque sabemos que ahí es nuestro lugar seguro. No permitas, Padre, que nos perdamos en este mundo y en sus ideas, Señor, que están tan complicadas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en lo que dice tu palabra y ayúdanos, Señor Jesús, a estar en ella. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de mis hermanos, para que tú puedas obrar en ellos, para que tú los ayudes, Señor, y así como a mí en ese día del bloqueo me mostrabas tu poder, también se los muestres a ellos, Señor. Y aún ayúdalos a recordar cuando tú lo has hecho, cuando tú has obrado, Señor, en las situaciones que ellos necesitaban. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás en nosotros, porque tú estás aquí y porque tú nos has hablado. Bendito sea, Señor Jesús, por siempre. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, bendice las personas que han visto este mensaje también o lo van a ver. Y seas tú siempre hablando, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por este lindo tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das todo lo que necesitamos. Bendito sea, Señor, por siempre. Hoy, Señor, te decimos que te amamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y todos decimos amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho.